En la negative form hay que trabajar dos auxiliares. Don't para los pronombres I, you, we and they, y doesn't para tercera persona, que es he, she, it. Entonces tenemos acá la estructura de la oración en la negative form. Primero el subject, el sujeto, luego va el auxiliar, que es don't and doesn't, luego de nuevo el verb in base form, el verbo en infinitivo, y por último el complement, que es el predicado. Acá, como se podrán dar cuenta, tenemos ya dos ejemplos. Primero, you don't study on the weekends, que quiere decir tú no estudias los fines de semana. Entonces tenemos acá el auxiliar don't antes del verbo en su forma base. Luego tenemos esta oración que dice he doesn't eat fruits, que quiere decir él no come frutas. Pero si se dan cuenta, acá nos faltaría gramaticalmente una S, porque se recuerdan que para pronombres en tercera persona se les agregaba una S a los verbos según la vocal o consonante en la que terminaban, pero esto no aplica en la negative form. Quiere decir que las reglas anteriores solamente se aplican cuando se trabaja la positive form. ¿Por qué? Porque en la negative form y en la question form también estamos trabajando un auxiliar. Entonces este auxiliar va a cumplir el papel de la S en los verbos. Quiere decir que esa S no se le va a agregar a los verbos cuando se trabaja en forma en tercera persona, de los pronombres del simple present. Como aquí estamos trabajando negativo, entonces no le vamos a colocar la S. El verbo tal cual, sin agregarle ni quitarle letras, porque para esto está el doesn't cumpliendo su función. Entonces está gramaticalmente bien escrito. Luego tenemos acá la question form, que va a ser de forma yes no, o sea, vamos a hablar de la yes no question. ¿Por qué no de la information question aún? Porque si nosotros trabajamos el hilo de oración de forma positiva, negativa y pregunta en una misma, no se puede trabajar una information question, sino tenemos que trabajar la yes no question. Pero para tenerlo más claro, mostraré un ejemplo más adelante. Entonces tenemos acá también dos auxiliares, que son do, que nos va a servir para los pronombres I, you, we and they, y does, que nos va a servir para he, she e it. Quiere decir verbos y pronombres y sustantivos en tercera persona. Luego tenemos acá la estructura de la oración, que es primero el auxiliar, no va a ser primero el subject, luego va a estar el subject. Quiere decir que a comparación de la forma negativa vamos a hacer un cambio con el subject y el auxiliar. Luego el verbo in base form, ya saben, forma infinitiva, tiempo infinitivo en español, y el complement, que va a ser nuestro predicado y el signo de interrogación de cierre. Luego tenemos acá la yes answer, la respuesta positiva, y la no answer, que es la respuesta negativa. En estas preguntas siempre tenemos que colocar una respuesta positiva y una negativa, por eso es la yes no question. Acá tenemos un ejemplo
que dice, do you write a letter? Tú escribes una carta. Si nos damos cuenta, comenzamos con el auxiliar, no con el subject. Y tenemos acá la positive answer, yes, you write. Seguido del yes, tenemos que colocar el subject y el verbo. No tenemos que colocar toda la oración. Luego tenemos la negative answer. No, you don't write. ¿Por qué agregamos el don't acá? Porque siempre que haya un no, nos va a indicar que debemos trabajarlo todo en forma negativa. Porque si no, si yo escribo no, you write sin el don't, está mal escrito gramaticalmente. Entonces siempre en la respuesta negativa tengo que agregar el auxiliar don't o el doesn't. Luego tenemos acá otro ejemplo ya en tercera persona. Tenemos does she read 2 books? Quiere decir ella lee 2 libros. Y tenemos la yes answer, la respuesta positiva, yes she reads. Si se dan cuenta, hasta acá otra vez volví a aplicar la regla de la S en tercera persona. ¿Por qué? Porque estoy trabajando una oración positiva. Cuando me están indicando un yes, cuando aparece un yes, quiere decir que tengo que trabajar en la forma positiva y no tengo ningún auxiliar. Entonces tengo que aplicar en la positive answer, en la respuesta positiva, la regla de la S cuando trabajo en tercera persona. Luego aparece acá no, she doesn't read. Vuelvo a aplicar el auxiliar porque estoy trabajando en la forma negativa, como les expliqué en el ejemplo anterior. Si no aplico este auxiliar, está mal escrita la forma negativa. Bueno, luego tenemos acá lo que es la information question, que es otra forma de pregunta del simple present. Solo que acá tenemos que recordar que tenemos que agregar cualquiera de las question words, palabras de pregunta o duda, que pueden ser what, where, when, why, how, which, how often o how many, que fueron las que ya tradujeron en guías anteriores. Muy bien, entonces acá la estructura es la siguiente. Vamos a comenzar colocando la question form word, independientemente de cuál sea. Luego el auxiliar do and those. Luego el subject, que es el sujeto, que puede ser un sustantivo o pronombre. El verb in base form, en forma infinitiva. Y el complement y el respectivo signo de cierre de pregunta. Answer. Positive sentence or negative sentence. Quiere decir que la respuesta puede ser una oración en forma positiva del simple present y muy pocas veces se va a utilizar una oración en forma negativa del simple present porque es más que todo preguntas para aclarar ideas o